Ya le damos transmitir. Ahí ya estamos. Ahora vamos a, entonces, hola, ¿cómo están? Ahora entramos en Facebook porque problemas técnicos con YouTube. Entonces vamos a entrar Es directamente una aquí caca. en, en- en En chat, Facebook Live. en Facebook, directo. ¿Qué es lo que me dice? Acá estamos. Ya estamos aquí porque no estamos allá. Entonces volvimos directamente en este... Ay, ya no sé ya que toque. No sé qué acá quise hacer y... No sé si se está pasando. Hola, hola. Oh, la caca. Sí, ahí está. No quería ver nomás el sonido, si estaba todo. Entonces estamos de vuelta aquí porque no estamos allá. Entonces, Estamos de vuelta. sí, estamos aquí Vamos en con Vamos con todo. Todo desde Facebook. Acá vamos. Te damos las respuestas a lo que no te animas o atreves a preguntar, como siempre. Sí, exactamente. Y no sé qué le está pasando a este, que no puedo mover. La madre que la copiar. Entonces vamos a pasarle este a toda la gente. Porque es más fácil que no. No sé qué juego están tramando. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué fue eso? No sé, un estado de WhatsApp. Ya anda Dios con mío. nuestra transmisión. Sí, ya funciona. Estamos al aire ya. Bueno, yo creo que antes de hablar del tema de la fe, hay que analizar primero en qué momento surgió la necesidad en el hombre de creer en una deidad, en un ser superior. ¿En qué momento el hombre sintió la necesidad de creer en alguien superior? O en algo que no es físicamente presente, sino en algo que es omnipresente. Y Yo creo bueno, que ahí debería partir la pregunta, claro, si amor, pero se espera, ¿verdad? sí. Entonces, la fe, como dijo Carlos hace rato, yo tengo la fe de que voy a pasar el examen, pero eso es más bien una convicción más que nada, o sea, un convencimiento de que voy a pasar el examen porque yo estudié. Yo creo que la fe tiene más Pero que una ver fe, con algo más allá de lo factible, ¿cómo te iba a decir? Concreto, si vale el término, ¿verdad? Porque es lógico, si yo me rompo el culo estudiando, lógico que voy a pasar. Eso no sería una fe, digamos, sino que yo más por bien ejemplo sería yo tengo la fe de que Cerro va a salir campeón de conocimiento. la Copa Libertadores alguna vez. Yo Ay, también. bueno, Ay, bueno, y eso es es la una fe misma tangible, cosa. no es una creencia, es una fe. Es Claro, ahí fe, porque saludo, todavía saludo no creo. a Tato y a Rolo que nos están viendo. Viste, acá en Facebook funciona mejor, parece. Después vamos a ver cómo hacer una multiplataforma. Pero Ujú. es cierto lo que dice Fer, ¿verdad? Y por ejemplo, hay psicólogos, filósofos, antropólogos y hasta neurocientíficos que han sugerido posibles explicaciones para esta predisposición natural a creer, que es lo que yo siempre dije. El ser humano está como que tiene un gen, o está genéticamente, eh, digamos, predispuesto a creer en algo superior. Lo que pasa es que eso es un placebo para el cerebro, porque lo que pasa es que el cerebro humano no está preparado para lo que es la muerte. Entonces, el cerebro tiene que crear un placebo para que supuestamente cuando vos te mueras, ¿verdad? Ajá.
o aún te vas a ir a un lugar mejor, ¿verdad? Pero todos sabemos que eso es bola. O Así sea, nomás. vos crees que es bola. Y es bola. Pero vos crees, vos Y ya es viste. bola porque no vi, pero sé que nadie volvió a la muerte, por ejemplo, Y a contar qué es lo que a lo vio. mejor se está tan bien allá que nadie quiere volver. No. No es así. La vida tiene un ciclo y todo ciclo es nacemos, nos reproducimos, vivimos y morimos. Sencillo, esa es la vida. Y en todo el planeta es lo mismo. Dentro de miles y millones de años el sistema solar va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el Sol se va a expandir tanto que le va a comer a todito los otros planetas. Así 5.000 nomás es. 5.000 años. Y bueno, no sé si no, más millones son, más años son. O Por eso te digo, 5.000 millones de Bueno, años. Bueno, entonces todo tiene un ciclo, ¿entendés? Ya, Así nomás es. pero es algo que Claro, es un placebo para que el no tenemos la cerebro. certeza Es un de que existe o no placebo. existe. Entonces, La certeza de que vamos a morir tenemos y que esperanos un vamos a poco, morir. espérame un poco, pille calma. Lo que no Nomás es. tenés, no tengo yo, no tiene Fer y no tiene nadie en este planeta vivo que exista la certeza de que existe o no existe un más allá. Llámale como quiera, cangrejo, el nirvana, el cielo, el infierno, lo que quiera. No existe Bueno. la certeza ni de que hay ni de que no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una evidencia. Entonces, vos como no creyente, Y si no hay una evidencia, no, quiere decir que no existe. al no haber una Sencillo, evidencia, para vos no existe. Y obvio, es lo mismo que, no sé, o existe sea, y todavía la se ha lógica que te podido dice eso. comprobar, ¿verdad? Con tiempo. Tenés que Claro, tener no se puede la comprobar. razón. Igual que no se comprobó la existencia de un Dios. Y no, porque la razón te dice que no. Es sencillo. Pero estamos hablando de Sí. fe, no de razón. Bueno, yo no tengo fe porque tengo raciocinio. ¿Entendés? Pero Así nomás es. está bien, pero ahora nuestro punto es la fe, no la no Bueno. fe. Ah, bueno. ¿Entendés? Acá Bueno, nos yo ya dice, Sonia dije, nos yo dice, ya- y otra dimensión nos dice, Y puede ser el mundo paralelo, los los agujeros negros, multiuniversos. tiempo, espacio, qué Sí, sé yo. acá nos dice, y cuando soñás con las personas que murieron, Viajamos y eso es porque Esperana un rato, voy a decir todo el mensaje. Y cuando soñás con las personas que murieron y que hablar y te dicen cosas que es imposible que sepas, por ejemplo, o algún mensaje para alguien. Pero eso es subjetivo. El cerebro es tan fantástico, tan maravilloso, es una cosa impresionante. ¿Está? Claro. Entonces, podemos, claro, es un mensaje para nosotros mismos, de esa persona que ya no está. ¿Ok? Así más. Exactamente. Pero bueno, Así más. entonces, el origen de la fe podemos situar, digamos, cuando el primer homínido, primer ser pensante, exactamente, dijo, el trueno, no sé si le llamaban trueno en esa época. Claro, no. Uy, claro. se prende. ¿Qué es eso? Y alguien salió y dijo, no, loco, ese es el Dios, loco, que está enojado. Relájate, amigo. Y ahí, se enojó. ¿Qué hacemos? Sacrifiquemos a la Virgen para poder calmar la ira del Dios. Claro, o al cordero. Sí. ¿Te aburre ver? Animal. No, estoy esperando Ahora es su turno, ahora tiene que hablar. Decinos un poco. No, estoy más un poco ya, que me levanté ultra temprano hoy, y se me hiciste. Yo no lo escucho bien. Sí, se entrecorta. Sí, se entrecorta. Bueno, ahí te voy a desactivar mi cámara. Porque claramente no le quieren no andarse mi micrófono y mi cámara. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos bien. Ahí sí. Ah, bueno, ok, ya. Bueno, yo creo que el hombre siempre tuvo miedo por naturaleza. O sea, el ser humano siempre tuvo
miedo por naturaleza a los fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces, el ser humano de por sí buscó respaldarse en creer en alguien superior a él como una suerte de hallar un manto de protección. Por ejemplo, el terremoto, ¿verdad? Tengo miedo de que el terremoto me mate. Entonces, vos empezás a adorarle al sol, por ejemplo, o al cielo, o al agua, o empezás a mirar al cielo y decir, por favor, que el terremoto no me mate o cosas así. Y de ahí yo creo que parte todo, ¿verdad? Parte del instinto de supervivencia. Acuérdense de que el ser humano tiene 3 cerebros, que ustedes conocen bien: el ethos, el pathos y el logos, en ese orden, ¿verdad? El ethos tiene que ver con lo instintivo, con los comportamientos que tenemos de manera innata. Después el pathos, que ya serían ya las emociones o las reacciones a los estímulos que recibimos del mundo exterior, ¿verdad? Por ejemplo, los fenómenos naturales, cosas así. Y el logos, que ya es ya la parte racional, ¿verdad? En la que buscamos dar explicación a todo lo que nos pasa y a todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, ahí para entender el tema de la fe hay que entender cómo operan los 3 cerebros del hombre, ¿verdad? Para entender en cuál de los 3 cerebros está la fe o la creencia en algo sobrenatural. ¿En dónde ustedes le colocarían a la fe en los 3 cerebros? Del emocional. Sí, En el patos. Sí. Tiene otro ¿Y nombre. vos, Niki? sí, no sé si pato o ganso, pero en ese sí. En el mono. Pero sí, tiene El toda la cere- el razón. cere- sí, pero el primer cerebro que es así es el reptilíneo, porque todos somos mamíferos, entonces tenemos el primer cerebro, como es el primero que se originó. Después está el de la razón, el de las emociones y el lógico, el del razonamiento. Son 3, como dijo él, solo que él le puso otro nombre. Pero se conoce ¿Qué? también como el reptiliano, no es el reptiliano, el que es el originario Movimiento del reptilíneo cerebro mamífero. uniforme. Reptilíneo, sí tiene. El de las emociones y el lógico. El raciocinio sería. Ujú. Pero son 3. El primitivo sería el originario, el cerebro primitivo, el que como somos mamíferos, entonces es así. Claro, cerebro reptil. Reptilíneo, ay, no me acuerdo el nombre, pero es eso. Así es. Yo creo En el que de, la en fe el está de más las, insertada en... en las emociones va eso. Sí, yo creo Claro, que porque primero vos reaccionás Porque en ante el el, terremoto, qué sé yo, sí. una inundación. No, y ese es el primitivo, es el que es tu Y instinto después, es tu instinto de supervivencia, ¿ya? Ese es el reptilíneo, donde está todo, donde está claro, y donde vos claro, y instintivamente después reaccionás por ejemplo, al miedo, a todas esas cosas, ¿verdad? Es tu instinto de supervivencia, es ese primer cerebro, ujú. ese es el primer cerebro, que tienen todos los ¿cómo es? Los seres vivos en el después el planeta. segundo cerebro, el de las emociones, luego, El segundo, el de las emociones, y vos buscás una manera claro. optimizado. Ujú. Mira, lo que dicen estudios publicados en la revista Natura, Reacción de miedo. dice que, según este estudio, dice que las creencias en agentes sobrenaturales evolucionó para facilitar la cooperación entre extraños en sociedades a gran escala. Esto dice que más o menos, y se hizo un análisis de 414 sociedades antiguas en 30 regiones del mundo en un periodo de 10.000 años. Y ahí dice que no solo confirman esta asociación entre dioses, inclusive los dioses, ya los moralizantes,
y la complejidad social, que es lo que va a pasar nos va a llevar a nuestro siguiente tema, ¿verdad? Sino que revelan que estos dioses moralizadores vienen luego de grandes aumentos de la complejidad social. O sea, cuando vivían en sociedades simples, ¿verdad?, de pequeños grupos, de pequeñas familias, básicamente esa necesidad de la creencia en un ser superior no era tan relevante y no era tan moralizante. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se dictaban simplemente por su tradición. O sea, el famoso caso de que todos creen que los trogloditas le pegaban, o los hombres de las cavernas le pegaban con un mazo a las mujeres para llevarle el pelo a la cueva y violarles, ¿verdad? No sabemos si era así o no, porque no existe tampoco evidencia de que fuera o no fuera así. A alguien se le ocurrió y bueno, hizo así. Pero en esa época, el sentido moral, que es lo que yo siempre digo, la moral viene de la mano de las religiones, no existía. Era simplemente lo que el jefe decía, ¿verdad? No, claro, pero el ser humano tiene la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. O sea que eso ya viene innato. No hay necesidad de ninguna religión para que te diga qué. Claro, claro, pero ¿qué acá pasó? Los otros nombres de los tres cerebros: el reptil, el límbico y el córtex. Es el córtex. El córtex es el racional, el que ya nos permite calcular y esas cosas, tomar decisiones y eso. El límbico tiene que ver con las emociones y las reacciones primarias ante los estímulos causados por el cerebro reptil, ¿verdad? El instinto de supervivencia. Sí, un saludo a Enrique también, que está viéndonos, a Hugo. El reptil, viste que estaba yo. Y entonces, ¿dónde estaría la fe en esos cerebros? En la emoción. Viendo nuestra transmisión. ¿Cómo? Don Hugo está viendo nuestra transmisión, Pico. No, Hugo Klein. Ok, ya. Bueno, entonces, ¿en cuál de los cerebros está entonces lo que sería la fe? En el límbico. Para mí el límbico, porque está directamente relacionada con las emociones y con la emotividad y con las reacciones, porque vos tenés miedo del terremoto y miras al sol y le hablas al sol. Sol, por favor, cuídame, no me quiero morir y esas cosas. Entonces yo creo que por ahí está más dentro o enmarcado dentro del cerebro límbico, al menos para mí. Al menos cada uno de ustedes tendrá su opinión. Claro, y ahí nos lleva a... dicen que en Austronesia la complejidad social y política ha sido limitada, ¿verdad? Entonces ha habido líderes tribales, pero no sociedades con carácter de Estado. Entonces esto resulta tan sorprendente que la fe en un Dios supremo y moralizante no desempeña un papel protagonista. Lo que estaba diciendo, mientras haya simplemente líderes todopoderosos de una sociedad pequeña, no hacía falta creer ni un Dios. Obviamente después aparecieron los chamanes que empezaron a ser, digamos, los intérpretes de la naturaleza con los hombres, ¿verdad? Y luego le empezaron a dar nombres a esa naturaleza, ¿verdad? Le dieron nombre al sol, le dieron nombre a la luna, le dieron nombre a la naturaleza en sí, le dieron nombre a los sucesos que pasaban, o sea, le dieron nombre a varias cosas y hacían que los sucesos sobrenaturales que ellos no tenían explicación, como caía un rayo en una rama y esto prendía fuego, decían, no, esto es producto de un dios. Y entonces, ¿qué pasó? Los chamanes empezaron a ver negocio ahí y dijeron, yo soy el guía, el intérprete de los deseos de los dioses para nuestro pueblo. Que fue cuando las sociedades en sí empezaron a ser más compleja la sociedad. Entonces estos chamanes o estos intérpretes de los deseos de los dioses empezaron a adquirir más
poder en las tribus. Y al tener más poder, obviamente el que tiene poder quiere más. Eso se llama manipulación. Por supuesto. Así nomás. No, pero volviendo al tema de la fe, ¿verdad? El chamán, o sea, la figura del chamán, por ejemplo, es el que en cierta manera tenía las respuestas o las explicaciones a los fenómenos, ¿verdad? A ciertos fenómenos naturales. Seguramente, porque a lo mejor el chamán Pero el chamaco inventaba nomás. claro, era de personalidad más tranquila o era un líder nato. Sí, pero él Entonces, claro, como él no mostraba reacción alguna ante el rayo que caía, entonces toda la manada, bueno, pero pues, psicópata era. miedo. Entonces, algo él sabe. No. Pero psicópata era. Sí, el chamán, Es que todos le preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y el Y chamán, él claro, contestaba lo que él decía. el lo que él famoso, quería. el famoso decía, Bla, bla, ni bla. puta idea. Entonces, para Ni no puta decir idea. ni puta idea, decía, Claro. no, es No. el dios Del Shankuridá, trueno. Claro, Dios que del trueno. se Thor. enojó con la tierra, Claro, se porque enojó ustedes con se portaban nosotros mal. y nos disparó con su rayo láser. Claro. Era Entonces Thor. tenemos que hacer un sacrificio. Denme sus Claro. animales que yo voy a hacer el sacrificio. Es ilógico cómo así funcionan todas las religiones en diferentes modelos y formas. Claro, pero el principio de la fe fue esa. O sea, el Claro. famoso, lo que dice no fue San Agustín, o sí fue San Agustín, el Dios de los huecos. No está Pipo acá para decirme porque él sabe bien de eso. No me acuerdo si era San Agustín que dijo el Dios de los huecos, el famoso Dios de los huecos. Hay una causa, o sea, toda acción tiene una causa y esa causa se puede ir hasta el final, pero siempre hay una causa incausada y eso es Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo que no se podía explicar de manera lógica, científica, era Dios. No sabemos por qué llueve, porque Dios nos envía la bendición. ¿Por qué hay sequía? Porque Dios nos está castigando. Ay, ese es nuestro Dios, Dios mío. No, hay cosas que Re loco, dentro de la naturaleza humana no se puede explicar. ¿Qué? Entonces, claramente se le atribuye a seres sobrenaturales u omnipresentes, ¿verdad? Básicamente No, eso. claro, pero y el hombre, por eso el hombre ahora ya por eso el cerebro fue evolucionando a través del tiempo y ahora, por ejemplo, ya no creemos más Claro, tanto en esas pavadas, ¿verdad? Yo no sé si el cerebro fue Pero aún así hay evolucionando. gente que Sí, cree, bueno, claro. las mentes, Pero sí el claro, pensamiento el pensamiento fue evolucionando y eso y quiere decir que tu cerebro la- también. Bueno, pero el córtex no fue el que evolucionó, pero a pesar de que Pero evolucionó, el córtex es el cerebro que más evolucionó en toda la historia, pero la gente evolucionó. sigue teniendo miedo, la Sí, gente sigue teniendo pero eso es porque le miedo a la domina su... incertidumbre, la gente sigue teniendo Claro, esas pero reacciones primarias de pero siempre, eso, ¿verdad? pero y siempre porque eso está ese es tu primer cerebro primitivo. ¿Entendés? Son tres Y bueno, cerebros. Entonces a veces te domina claro. ese, o te domina el límbico, o te domina el córtex, depende. Los tres funcionan ahí. De acuerdo Y a tu por eso, o estado, sea, a cómo vos por más estás. evolucionado que esté el hombre ahora Claro. con el tema Pero vos tecnología, el lenguaje y imaginate todas esas todo. cosas, Imagínate, Jeff el Bezos miedo se fue siempre 10 está. minutos al espacio. ¡Qué loco! Imagínate, 10 minutos se fue loco, será. Mm. Por eso, o sea, el miedo va a seguir existiendo, Pero el ilógico, llanto, si la son alegría, la tristeza, y claro, el si son preguntarse por qué me pasa esto, por qué ocurre esto, eso va a existir siempre. se llama emociones básicas, se llaman eso. Obviamente, la ira, el enojo, Bueno. es normal porque está dentro de tu cerebro, ¿ok? Y No te bueno, vas a el escapar límbico. de eso. Sería bueno que los que nos están viendo nos digan también qué piensan ellos del origen de la fe. Luego, obviamente, la fe,
Yo no creo que el cerebro haya estado, o sea, haya evolucionado en ese sentido, sino que Claro que lo evolucionó el que, cerebro. no, lo que, ¿Cómo pio? ¿Cómo pio? ¿Vos pio pensás que del homo, el del neandertal o de los homo sapiens y todos los homo era igual el cerebro? No. Claro que evolucionó. ¿Qué es lo que decís, Niki? No, fue evolucionando producto Obvio. pero de las digamos necesidades que las humanas que civilizaciones se fueron empezaron con complejizando con el el Homo tiempo. sapiens, Y sí, y bueno, el Homo sapiens se pero mantuvo como estamos sí, desde el principio. pero de los anteriores fue evolucionando todo. Obvio, como todas las especies. Pues nosotros somos una especie. Claro, Y pero bueno, pero igual seguíamos pensando hace 1500 años que todo era Dios. claro, Perdón, hace cla- 500 años seguíamos pensando que todo era Dios. O sea, claro, ponele, 10.000, algunos, no 15.000, todos. 20.000 o 100.000 años Pero del no, Homo sapiens Ujú. pensaba que no, todo era obra de un Dios. Hasta que, no fruto de la evolución del cerebro, sino hasta que la gente empezó a cuestionarse. Ahí es donde empieza todo el tepotí de la vida. el tepote. Cuando empieza la gente a cuestionarse. El tepotí me gustó. Claro, ¿qué pasó con la religión cristiana? ¿Verdad? La religión católica. Nadie discutía, nadie razonaba, nadie dudaba, Porque nadie. estaba prohibido. Claro, Mucha hasta que gente vino alguien y dudaba, dijo, razonaba y mucha gente, pero ¿qué pasaba? Lo de para que le iban a matar. Sencillo, ¿eh? hasta O que sea, vos alguien no vino y podías. cuestionó. Claro, no, pero antes ya era cuestionado. Lo que pasa es que vos no podías ir contra eso si era toda una estructura que te iban a matar. Llamarle cangrejo. Obviamente, y Lo que bueno, le pasó pero a Galileo Galilei, por ejemplo. había gente, claro que te iban a Sí. matar. Y bueno, entonces, ¿qué me decís? Claro que ya había gente miles y miles de años que cuestionaba todo. Solo que claro que tenías miedo si ibas contra una estructura. Imagínate un poco eso. Galileo Galilei, por ejemplo, Ah, güey. era que le En la mataron época de porque Le mataron a Galileo eh, Galilei, no le mataron. o le iban a matar Sí, le encarcelaron, porque pensaba tuvo que prisión la tierra domiciliaria y se tuvo que retractar. y sí, Acá ¿y a Darwin cuánto? dice, y sí. acá Darwin dice, para mí el origen de la fe es producto de darle una respuesta a lo que como seres humanos desconocemos debido a que la incertidumbre y la falta de respuesta nos causa inseguridad, miedo e incertidumbre. Hola a todos, dice Darwin. Y Hola ahí Darwin. está, límbico, Claro, Ese es el cerebro límbico. límbico. exactamente. Es el origen de la fe. Pero independientemente a eso, hay estudios que aseguran que estamos, digamos, predispuestos ya genéticamente a creer en algo. Mm. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez ¿Qué no es. estudio? ¿De dónde es el estudio? Yo dije un estudio y con eso basta, no hace falta no, escribir fuentes. no me vayas ni con falacia autoridad. Decime de qué revista, de qué fuente me estás hablando. De No la me puedes revista decir Nature te dije. ¿Y qué es esa revista científica? Científica, claro, ¿De qué? ¿Aprobada? por supuesto. Pero Yo por no sé supuesto. si genético, yo no Genético sé no si es. genético Está dentro del cerebro, ¿entendés? Está yo dentro, creo que es normal. es ¿Y qué hace más la genética? La parte, genética distribuye, hace todo tu cuerpo, incluyendo tu Y cerebro, sí, ¿no te pero parece? el cerebro es, ¿cómo te voy a explicar? Es otro mundo. bueno, según la neurociencia, voy a La rematar acá neurociencia, el ahí está. tema. Según la neurociencia, el cerebro que más evolucionó y más cambió a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución humana, fue el córtex, o sea, el cerebro De racional. razonamiento. ¿Por qué? Porque las necesidades humanas se fueron complejizando, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del fuego, el descubrimiento del fuego. Claro. Después, qué sé yo, necesitábamos metal, necesitábamos forjar herramientas para cultivar, herramientas para cazar. Claro. Entonces, bueno, surgió la utilización del fuego para moldear el metal. Después combinar un metal con otro metal y después la madera para construir
casas, barcos para navegar y así las necesidades humanas fueron complejizándose y a la par de eso el cerebro, como es luego un órgano plástico, pues se habla mucho de la plasticidad del cerebro. Entonces el ser humano, bueno, el cerebro racional fue el que más evolución tuvo como consecuencia de las necesidades humanas. Después vino la escritura, el se va lenguaje adaptando. para poder comunicarse Claro, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero aún así siempre por debajo están los dos cerebros, el límbico y el reptil, ¿verdad? Siempre hay instinto y siempre hay emociones, por mucho que cambie, porque al fin de cuentas el único cerebro que se moldea o cambia con el tiempo es el córtex, el que está en la parte frontal, pero el reptil y el límbico siempre van a estar, claro, porque siempre vamos a tener instinto y siempre vamos a tener reacciones ante esos estímulos. Y tiene que tenemos que tener eso, porque si no, de eso depende la supervivencia del ser humano, ¿ok? Es la supervivencia. Claro. Si no, es como los animales. Claro. Si los animales también tienen. Entonces la creencia en un ser superior es más de las emociones. Claro, allá. Entonces por más ni al córtex. Por más que el córtex sufra cambios y adaptaciones con el tiempo, siempre se va a creer en un ser superior como una forma de querer explicar ciertos fenómenos que muchas veces la razón no alcanza a explicar, porque muchas veces la razón no se comunica con las emociones. Hay cosas que solamente se entienden o se comprenden a través de las emociones, que la razón no puede explicar. O por más que lo intente, bueno, las emociones, o sea, en cierta manera los tres cerebros operan de manera independiente, ¿verdad? Cada uno dentro de su cuadro de operación, ¿verdad? Miedo vamos a tener siempre. Por mucho que, por más que vos quieras hacer una disertación doctoral del miedo, del miedo que vos tenés, bueno, el miedo va a estar siempre. Y muchas veces la razón no explica ciertas cosas, porque no están intrínsecamente conectados los tres cerebros entre sí. Operan juntos en determinadas circunstancias, pero cada cerebro, al fin de cuentas, es una entidad independiente y cada uno comprende desde desde donde está las emociones, la razón explica ciertos fenómenos que las emociones no pueden explicar, y así yo al menos entiendo todo esto. Entonces, la necesidad humana instintiva de creer en un ser superior para explicar ciertos fenómenos va a existir siempre. El miedo a la muerte, por qué morimos, por qué nacemos, por qué enfermamos, por qué no me salió esto, por qué el sol, por qué la luna, etcétera. Entonces, siempre va a existir. Ya su explicación ahora. O sea, ¿por qué te morí? O porque te enfermaste, o porque te accidentaste, o porque te moriste, tenía algo. O sea, los tres cerebros están conectados. Y si hay algo que sí sabemos. Porque la única certeza que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Yo sí. No sabemos cuándo, pero nos vamos a morir. Y lo que sabemos también con certeza es que el cerebro humano es el más avanzado del mundo animal. Claro, lógico. Pero es el único que tiene la capacidad de darle sentido a la realidad. Es que tu cerebro es lo que le da sentido a la realidad. O sea, vos creás tu realidad. Y eso es lo que estoy diciendo. A través del cerebro, claro. Claro, entonces, para darle a veces sentido a esta realidad, a esa realidad que no tenían explicación, entonces crearon entes para poder darle sentido a ese fenómeno que ocurría. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuál es el otro tema?
a nuestro El siguiente tema punto. de crear la realidad, nosotros somos los que más nos adaptamos a los cambios, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, como dice Darwin, no es el más fuerte ni el más vivo, sino que el que mejor se adapta, es el que sobrevive. Así mismo. Entonces nuestra realidad cambia y nos vamos adaptando a las nuevas realidades que a la cual nos vamos a enfrentar. ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno, antes Darwin nos dice, si llegase el día en que todo pueda ser explicado sin la existencia de un Dios sin un Dios de por medio, será entonces que la religión dejará de ser una herramienta para el ser humano. Exactamente. Y sí, pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Nadie sabe, porque Nada. siempre va a existir Claro. religiones, siempre van a Lógico, existir. tiene que existir las eh, religiones, obviamente, porque eso claro. es una estructura, es como un gobierno, ¿entendés? Y hasta que la gente no use su cerebro, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hablar de otra cosa. Pero yo creo que las religiones no van a durar mucho tiempo. Es que las religiones te prohíben que uses tu cerebro. Y por eso mismo, y yo no creo que dure ya Te dije, mucho no, tiempo. si Se va cuestionas, a estás extinguir. dudando. Claro, pero no se va, conviene la que religión cuestiones. se va a extinguir, claro, y la religión se va a extinguir, quieras o no, se va a extinguir, como todo. Y no sé porque hay una Yo necesidad sí creo básica que sí. del ser No, humano no que es, hay ni una necesidad básica, eso es lo déjame que vos hablar, crees nomás. Caro, déjame exponer todo mi tema. La necesidad básica del ser humano es cuando está mal, es buscar ayuda en algo, en alguien. ¿Y qué más que buscar en alguien que te dijeron que es un ser superior que puede solucionar todo tu problema de una? Pero te pregunto una cosa, Sí, vos hablas solo, pero hablas, ay, Dios mío, me voy a morir, Dios mío, ¿y qué respuesta? ¿O alguna vez tuviste alguna respuesta? ¿En tu puta vida obtuviste alguna respuesta? Anda a hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, o anda a hablar con alguien, con tu amigo, con alguien que sí te dé una respuesta. Pero si te vas a poner a hablar con alguien que ni siquiera existe y que no te da ninguna respuesta y que nunca dio ninguna respuesta a nada, no sé, me parece que medio que algo ahí no funciona bien, ¿eh? aunque no Digamos. creas, yo sí recibí respuesta, pero bueno, eso va a ser No, tema no, de no otro... creo que haya recibido ninguna respuesta. No Bueno, creo. está bien, vos No crees lo creo. que vos quieras. No, No estamos para debatir eso en este momento. I don't believe it. Entonces, esto nos lleva a lo que estábamos comentando. Acá el asunto es que siempre van a haber activos y pasivos, siempre van a haber líderes y obedientes, siempre va a haber Jaque activo y patrones pasivo y empleados, Naniki. Eso mismo iba a decir. Jaque activo ya, jaque activo y pasivo. va a haber- Bueno, vea. siempre va a haber burgueses y proletarios, o sea que siempre va a haber esa dialéctica, esa dualidad humana, ¿verdad? Siempre va a haber el que manda y el que obedece, el que somete y el que se deja ser sometido. Eso va a existir siempre. Ay, ¿por qué Entonces, y ahí es donde yo pienso que la religión va a existir siempre. No, la religión nadie dice que va a existir siempre. Va a Vos no existir podés decir eso. Vos no podés decir eso porque vos no ves el futuro. Y Vos es tampoco podés decir que no va a haber religión porque tampoco ves el futuro. Pero la gente está cambiando de mentalidad, ya no es más como antes. No lo sé. Bueno. No te con la digo nomás, rapidez que el quisiéramos, día pero que- bueno. Bueno, pero se está cambiando. Como dice acá Ahora, Darwin, dice, no se Ahora, una necesita... cosa, Carolina, yo creo que el cristianismo a lo mejor va a desaparecer porque la gente va Todas las dándose cuenta religiones de tienen que que desaparecer, ninguna ahora- sirve para nada. Así. Pero ahora yo no sé si el budismo El budismo no es una o religión el porque no zen y tiene ni esas Dios cosas. ellos. Bueno, El pero budismo igual, no es o sea, una que la religión, gente está es un volcándose. el budismo es un estilo de vida. Eso es lo que es el budismo, una Esperan un filosofía rato, de vida. no vayan a interrumpir cuando el otro habla, pues así lo que no podemos hacer. Y a mí me queda poco tiempo ya, así que 8:30 yo ya me tengo que ir. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. Va a haber siempre religiones y la gente cada vez va volcándose más a creencias que son más espirituales o te conectan más con el espíritu.
porque ya ni el catolicismo ni el cristianismo ya están satisfaciendo. Entonces la gente busca respuestas de otro lado. Entonces siempre la necesidad de creer en un ser superior y la necesidad de conectarse con el espíritu, con el interior, con el yo, va a existir siempre porque es parte de nuestro cerebro límbico, o sea, de nuestro cerebro reptil y límbico. Perdón, ahí me corrijo. El racional ya no, el racional yo creo que no, creo que debería ser objeto de ser tenido en cuenta en este tema de la fe, el cerebro córtex, porque el cerebro córtex es más ya para cosas ya prácticas para nuestra vida diaria que no tienen nada que ver con la supervivencia y con las necesidades básicas del ser humano. Ahí está. Bueno, Darwin nos dice, realmente yo siento mucha... No, empieza con, no se necesita tener una respuesta, de eso se trata la fe, creer en algo sin tener prueba de ello. Realmente yo siento mucha envidia de las personas a las que eso les funciona. Es una herramienta muy poderosa que te ayuda a sobrellevar muchas cosas. Por ello, por Darwin más que no creyente, sea ¿vos creyente, sabías, pero no? voy a terminar, Fer. Por ello, por más que no sea creyente, es algo que respeto mucho, dice Darwin. ¿Qué Sí, iba a está decir, bien. Fer? No, Darwin yo- no fue creyente. ¿Quién? Yo quiero decir algo. Sí. Darwin. Metele, Carol. Bueno, vos estás hablando de la espiritualidad y del yo interior. ¿Qué es el yo interior? Es tu yo interno, vos, conocerte a vos mismo. De eso estamos hablando. No estoy hablando, no está, vos mismo dijiste, de tu yo interior, de tu espiritualidad y que siempre vas a creer. Pero si vos estás hablando de tu yo interior, es conocerte y amarte a vos mismo. Eso es tu yo interior. ¿Ya? No es un yo interior que también es con otro, que otro es el que está allá, o el Dios, o es tu yo interior. Eso no existe, eso no es cierto. Tu yo interior es tu yo interno, vos conocerte a vos mismo y amarte a vos mismo. Porque una vez que vos te ames a vos mismo, vas a poder amar también a los demás. Mientras vos no te ames a vos mismo, tampoco vas a poder amar a los demás. Eso nomás es. Sencilla es la ecuación. Darwin, Y no necesitas ni un Dios para hacer eso. No necesitas ni un Dios, ni rezarle a no sé, a Papichulo, ni a Mongo Aurelio, ni a no sé quién. Necesitas tu conocimiento propio interior. Eso es lo que necesitas. Y eso te puede llevar muchísimo tiempo. Y sacarte Últimamente, muchísimas cosas, muchos preconceptos que ya te fueron inculcando desde que vos eras niño. ¿Ok? Porque ya te va adoctrinando, pues. Entonces después, cuando vos llegas a una etapa de tu vida y te empezás a cuestionar, como dijo Nikki, a cuestionarte todas las cosas esas y decir, no, decir, ¿cómo esto, no? ¿Ok? Entonces, te limita mucho eso, te limita totalmente tu ser interior y tu libertad como ser humano. Te limita, totalmente limitante eso. Como vos mismo dijiste, ay, que le tenemos que obedecer a alguien, que vamos a hacer esto, y eso es una limitación de libertad horrible. Por eso, te conoces a vos mismo, te amás a vos mismo. El resto viene solo, porque vos, una vez que vos te ames y te conozcas a vos mismo, también vas a poder amar a los demás. Así nomás es. Fer, el Darwin que me refería es el Darwin que nos está escuchando. No Darwin que creó la evolución. Y acá nos dice Enrique... No, ya sé, pero... espera, pues Enrique nos dice, se reciben respuestas si es que se pide con fe, independientemente de la religión. Ahora, que uno no esté de acuerdo con las religiones, no puede asegurar que no sirve para nada. Sirven según la realidad de cada uno. Así nomás. A mí me sirvió y mucho. Recibí respuestas que ni científicamente tenía respuestas. Por eso, todo depende de la vivencia de cada uno y de la fe de cada uno. La fe es un don que no muchos reciben, decía, ¿cómo es? Ángeles y demonios. O el otro, el segundo libro. Sí, Ángeles y demonios. Mira, la fe es algo inventado por el ser humano. ¿Qué es lo que me decís? Sí. Y bueno,
Y ahí nomás ya tenés toda tu respuesta. La ciencia es algo inventado por el es ser algo humano. inventado por el ser humano. No, la ciencia es algo comprobado por el ser humano, que tiene evidencia. La ciencia es algo No, la inventado ciencia- por el ser humano No, que la ciencia se fue consiguió- comprobando, que se fue consiguió- para contestar todas las preguntas que se tenían sobre el universo y sobre los seres vivos y sobre que todo eso. Y consiguió bueno, responder las preguntas que del tenía el ser ser humano. humano. Pero Y la bueno, ciencia es algo creado eso- por el ser humano. eso no es una fe. Y la fe es una cosa que vos Dice creaste. Darwin, de hecho hay algo de ciencia en la fe. Mentira. Déjame terminar. No. De hecho hay Absoluto. algo de ciencia en la fe por el poder de la determinación que te da, como un autoimpulso que te da vos mismo. Eso ¿Qué? se llama curiosidad del ser humano. Es la curiosidad lo que te ayuda. Vos tenés que ser curioso. Si vos querés encontrar respuesta, tenés que ser curioso. La curiosidad. Él se refiere a otra cosa. A, por ejemplo, te estás pasando por un mal momento, tenés una enfermedad muy jodida. De repente esa fe que vos tenés en ese ser superior y que le pedís con esa fe, hace que vos, como quieras llamarlo, por intervención divina o por tu automotivación, provoque que te sane, puede por ser. ejemplo. Automotivación. Claro. Eso puede ser. Puede ser automotivación, puede ser intervención divina. Pero es lo más lógico, porque el cerebro es una máquina Claro, impresionante. lo lógico es tu autoayuda, llamémosla así. Claro, lógico. Eso es lógico, pero la fe no es lógica. Sí. No, y por eso. La fe no es lógica. No es lógica, y claro, no es lógica. Obviamente Claro, que no es lógica, claro. no tiene ningún fundamento, nada. No, como hay cosas que no tienen lógica. Como por ejemplo, no sé, por más que se hayan hecho estudios, jamás se pudo demostrar cómo una madre pudo levantar un auto que le estaba pisando a su hijo. Eso se llama adrenalina, querido. Puede ser adrenalina, pero Y se hace porque eso se llama instinto de supervivencia, mi rey adorado. no crea lo suficiente, ¿entendés? O sea, Mira, cosas cuando vos tenés inexplicables. tu instinto de supervivencia, vas a hacer cualquier cosa, hasta lo inimaginable, por salvar tu vida. Así nomás es. Y esa fuerza extraordinaria vas a sacar de tu supervivencia humana. Es sencillo, ¿eh? Así nomás es. ¿Cuánta gente picó que estaba a punto de morir, que le apuñalaron, le esto, le aquello, y su instinto de supervivencia en asesinato, yo te estoy hablando, ¿eh? Y sobrevivieron a los asesinatos, ¿eh? ¿Por qué? Porque era un instinto de supervivencia que tiene todos los seres humanos y los animales. Toda la especie del planeta tiene ese instinto de supervivencia. y esto nos lleva No hay, entonces no a hay nuestro ninguna, siguiente no tema. es algo que no es explicable. Voy a citar a dos personas. Una es Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza y viene a la sociedad y le carga cadenas, le corrompe y lo hace malo. Esto decía Rousseau. Pero luego venía Hobbes a decir que el hombre nace lobo para el hombre. Y solo la sociedad le pone grilletes para evitar que le devore a sus semejantes. Entonces, con eso le impide su insociable e insaciable agresividad que trae el hombre ya por naturaleza. Acá tenemos dos. Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad le corrompe. Y tenemos el de Hobbes, que dice que el hombre es malo por naturaleza y la sociedad le contiene. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y bueno, voy a dar mi opinión primeramente. Para mí que los dos están diciendo la misma cosa. No, dicen lo contrario. El hombre altera su comportamiento como producto de lo que le hace el otro. Solo que dicen de distintas formas nomás, pero en esencia están diciendo la misma cosa Jean-Jacques Rousseau y Hobbes de la Biblia, ¿verdad? No, Hobbes de Sí. Hobbes, Bueno. el filósofo. Thomas Hobbes, Sí. libro El Leviatán, pico. No sé en qué libro. Thomas Hobbes escribió El Leviatán Y y habrá seguro escrito varios Rousseau es libros una seguro, segura el contrato social.
Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Bueno, en fin. Bueno, hay un poco, uno de los temas centrales de esta transmisión creo que también era si el hombre es bueno o es malo. Y eso es lo que estamos Bueno, hablando. yo creo que el hombre es en función a cómo, a cómo el otro es con él. Yo creo que más bien eso, y ahí nuevamente entra a tallar el tema de los instintos y las reacciones, ¿verdad? Es como el perrito, ¿verdad? El perrito, si vos le maltratás, cuando sea grande va a ser malo. A todo el mundo le va a morder, a todo el mundo le va a saltar y eso, qué sé yo. El gato, pero voy a cerrar toda mi idea porque yo enseguida tengo que dejar la transmisión. Nadie habló. Y bueno, no. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el hombre, ¿verdad? Como es instinto también. El hombre reacciona ante determinadas acciones. Entonces, el hombre es bueno si los demás alrededor suyo son buenos con él. Entonces trabajan en una suerte de cooperación. En eso de repente yo le doy mucho la razón a Yuval Harari, que escribió esta basura para mí, que se llama Sapiens, de animales a dioses. A mí me pareció una porquería ese libro, pero en ciertas cosas le tengo que dar la razón a él en el sentido de que el hombre trabaja de manera, o sea, el hombre coopera con otros seres humanos para evolucionar, para crecer, para prosperar. Y dentro de esa cooperación, entonces, todos trabajan con un fin común, con un bien común. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el hombre es como es dependiendo de cómo los demás son con él. Al menos eso es lo que yo veo. El hombre yo creo que es una persona justa en su esencia, ¿verdad? Él es bueno conmigo, entonces yo soy bueno con él, entonces yo le retribuyo. Y él es malo conmigo, entonces yo soy malo con él. ¿Y O sea, dónde? el hombre reacciona en función a cómo el otro es con Te él. puedo hacer una Al pregunta. menos eso. ¿Y en dónde entran aquí los asaltantes, asesinos, violadores, los políticos, estos ladrones que tenemos? Yo no he sido malo con ningún político. ¿Por qué me roba? Interesante pregunta. Yo más bien respondí desde la perspectiva de los dos cerebros. No, Ahora, no sé acá qué tenemos que dirá llegar de que Carol al el respecto. hombre en realidad es bueno o es malo por naturaleza. O sea, Las dos cosas. es las dos cosas. Claro. Y yo creo que es más bueno que malo, porque el Ambas. hombre por naturaleza Y depende busca de qué hacer el bien, situación. ¿verdad? Y depende en qué situación. Aquí nos ¿En qué dice, contexto? si aquí nos dice Sonia, por ejemplo, ni uno ni Ambas. otro, hay una carga genética que tenemos y el ambiente sí o sí influye. Sí, Y Darwin ambas dice, son. yo creo que ninguno es realista. Un bebé no distingue qué es bueno y qué No, es malo. Solo claro. actúa por instinto hasta que nosotros le Claro. formamos una idea cultural de lo que está bien y está mal. Por más que haga cosas malas o buenas, si no existe un criterio de lo que está bien o está mal, ¿cómo sabes si lo que lo que hace está bien o está mal? Muy Bueno, interesante lo que dice Darwin, ¿eh? Está bien lo que dice Darwin, te explico. Desde la pedagogía científica. De 0 a 3 años, el ser humano tiene el cerebro inconsciente, se llama. ¿Ok? Ujú. ¿Ya? Es el Sí. cerebro inconsciente. De 3 a 6 años tiene el cerebro consciente. O sea, de 0 a 3, el niño todo lo que hace lo hace de forma inconsciente. ¿Ok? Ok. Y de 3 a 6 años lo hace de manera consciente. O sea que el niño ya distingue lo que está bien y lo que está mal. Ok. Eso es de la parte científica, yo te estoy hablando. Yes. ¿Ok? Entonces, el hombre, depende de la situación, puede ser bueno o puede ser malo. Así como vos dijiste. Por ejemplo, vos dijiste, si yo nunca le hice mal a estos políticos y me están robando,
¿ok? ¿Ya? Ajá. Vos dijiste eso, por Sí. ejemplo. Bueno, entonces los políticos para vos están siendo malos, pero para ellos, según su criterio, no están siendo malos, ¿ok? Pero ellos saben que están haciendo mal o no. Yo creo que sí saben que están haciendo Salvo mal, que sea un psicópata. pero están haciendo, claro, están haciendo mal, pero como dice un refrán, en la ocasión hace al ladrón, ¿ok? Entonces es Mira, una cosa muy, ¿cómo te voy a decir? mira, eso es como justificar como No, yo no quiero justificar que ellos sátrapas roben. del Congreso querían hacer. No, Claro, si roban por necesidad claro. no se le puede culpar. No, que va a robar por... No, lógico, Vamos, pero nadie también roba por nosotros, necesidad en realidad. pero no, Roba nadie por roba por... ladrón. Sí, eso ya dijimos, ¿te acuerdas la otra vez que hablamos? El ladrón es Correcto. ladrón, el psicópata es psicópata, el violador es violador, el pedófilo es pedófilo y así, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ya? Bueno, esta gente que roba, ¿verdad? Pero yo creo que también nosotros le permitimos porque seguimos votando. Yo nunca voté por la mierda de la ANR ni nada de esa porquería, ¿verdad? Pero igual me roban, por supuesto, ¿verdad? Roban mi impuesto, le dan no me preguntan qué van a hacer con mi dinero, le dan ellos se llenan los bolsillos, le dan a quien quiere, ¿entendés? Y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ellos saben que están haciendo mal. Claro que sabe, y sí está robando. Y bueno, y para eso, está la justicia, pero como la justicia también es corrupta y todos los tres poderes son corruptos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro, acá nos dice, Sonia dice, no es tan así, depende muchísimo de lo que te enseñan en tu casa, en tu ambiente y en tu cultura, y también importa la madurez del niño. A los 3 años saben que hay una consecuencia si es que así les tratan, pero si no le dicen nada, el niño nunca va a saber si está bien o mal. No, claro, el niño sí ya sabe que hay una consecuencia. Claro, pero Se les dice que hay una consecuencia, ¿a ¿ok? dónde llegamos ahí? A lo donde yo siempre digo. Por eso digo, está el Perdón. cerebro inconsciente, que es de 0 a 3, y de No, 3 a 6 está el cerebro consciente, o sea que el niño ya sabe cuál es o sea que el niño cuando vos le decís, por ejemplo, mira a fulano, por decirte, ¿verdad? Eh, si sigues corriendo de esa manera, te puedes caer y lastimar, ¿ok? ¿Ya? El sí. niño sigue corriendo, se cayó y se lastimó, pero el niño ya sabe cuál es la consecuencia de eso, porque vos ya le dijiste cuál era la consecuencia de eso, pero él igual tomó la decisión de seguir corriendo, o sea que es consciente, Claro, él pero sabe ya. en ese caso tenemos que ver también la maduración del niño, a ver si realmente es consciente, porque acuérdense que algunos niños todavía no son capaces de aprender Bueno, lo que es abstracto, ¿verdad? O sea, yo te vas a estoy caer y hablando, lastimar, él, yo estoy hablando de la norma general, ¿ok? No estoy hablando de casos específicos con niños que tengan algún trastorno. Estoy hablando de la norma general, ¿ok? Norma general, ¿ok? No hablo de niños que tengan, hay niños que aprenden, por supuesto, el proceso de todos los niños son todos diferentes, completamente diferentes, claro, ¿ok? acá dice Darwin, Hay niños porque, por ejemplo, a los 3 años y medio ya saben leer, sí, o por acá ejemplo, dice Darwin, no creo que 4. dependa de lo que está bien o mal tanto ahí, sino por el juego de poder que nosotros creamos como También, sociedad. Por claro, ejemplo, lógico. déjame un ratito. Por ejemplo, si alguien les da una caja con un botón y les dice, si presionan el botón, alguien que no conoce va a morir y a cambio vos recibís 100 millones, ¿apretaría ese botón? Claro, es lo mismo que el famoso, este Yo voy a juego que apretar el hacen botón. de la persona Ay, qué del mala, tren, bobo. ¿verdad? Claro, Del tren. Vos ves un tren y tenés 5 personas atadas a la vía y en la vía eh, paralela una sola persona y tenés un switch que ya. podés cambiar de vía. Ya. Vas a cambiar de vía y la mayoría va a decir sí, porque es mejor que muera una persona que 5, ¿verdad? Entonces, como yo O siempre sea, digo, al final el bien y el mal depende de de cada la uno. moral, que se refiere también a lo religioso, porque como había dicho, para la región occidental, el, el tener 5, 4 esposas, tener más de una esposa está mal. Sin embargo, para Oriente, no.
Para ciertas partes de Oriente no. Por ejemplo, acá nuestro judío presente, el apedrear personas, apedrear niños, vender a tus hijas, está bien porque está permitido en su ley, ¿verdad? Para nosotros, venderla a nuestra hija como esclava, ¿está bien? No, está mal. La esclavitud está mal. Apedrearle a una persona por vestir dos telas diferentes, está mal, ¿verdad? El tratar a la mujer como Así. objeto está mal. ¿Entendés? Entonces todo depende de tu moral más que nada, pero eso todavía no responde si el hombre es bueno o malo. Acá Sí, dice Darwin, las dos cosas. una vez que aprietes el botón aparece un nombre y te dice, te entrego tu plata y esta caja se va a volver a activar para otro cliente. Y le dice, tranquila, nos aseguremos de darle la caja a alguien que no te conoce. Esa es una película muy buena, por cierto. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo cómo se llama la película. Darwin, si conoces el nombre de la película, si te acordás, decime un poco. Muy buena la película. Yo creo que depende de cada uno nomás. Mientras, como yo te dije, la moral para mí es no hacerle daño a otro ser humano y punto. Claro, tu moral. Claro, y es lo que tiene que ser una moral que Pero vos no hacerle daño al otro. justificarías a una mujer que ha sido violada, maltratada, golpeada por su pareja, que un día se canse, le corte el pene o le mate. Sí. ¿Justificarías eso? Aunque Pero, matar a una persona está mal. pero sí, está mal, pero ahí está en riesgo la vida de ella, en defensa propia, ¿sí o sí? Eso es lo que ¿Sí justamente, o eso sí? es lo que justamente, esa O sea, a la larga le va a distinción matar, o se muere ella o se muere él, uno de los dos, ¿eh? Y bueno, y ahí está tu instinto de supervivencia, o te morí vos o se muere él. Sencillo, ¿eh? Como los Bueno, la animales. diferencia entre matar y Yo le mato, asesinar, ¿verdad? yo le asesino. No, le mato en defensa propia. Claro que le voy a matar, no voy a dudar ni un segundo. Ni un segundo Bueno, no voy a ahora, dudar. asesinar por asesinar nomás, Es otra moralmente cosa. está mal, pero Sí, pero si es en defensa propia, matar cuando tu vida se vea peligrada, ahí claro, es justificable. claro que sí, como los animales. Y ahí nuevamente instinto de supervivencia, claro. Lógico, eso pues es lógico nomás. O que vas a dejar o que te mate porque, ay, vos me has sido bueno, lo soanga. Estás loco, ni nunca, jamás. Ujú. Dice Darwin, es muy buen ejemplo de cómo podés estar haciendo mal a otros, pero no pasa nada siempre que no te pase a vos mismo. Es como la gente se niega a la existencia de un problema solo porque nunca pasó. Claro, es lo que estamos diciendo, pero entonces ahí es donde entra el juego de por qué el hombre es bueno y es malo. Sí, influye, el ambiente influye, claro que influye en las mentes débiles, por supuesto. Si una mente fuerte no va a influir, no influye. Pero yo creo que, como vos decís, Caro, algunos nacen buenos, otros nacen malos, y en el camino se van manteniendo en su postura o cambiando hacia un lado u otro. Y depende, claro. Yo, por ejemplo, estuve viendo en Investigation Discovery. People investiga sobre los cultos. Y había un culto que me llamó muchísimo la atención. Bueno, todos me llamaron en realidad la atención, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho eso, de los asesinatos y asesinos en serie y todo eso. Bueno, y estaba mirando uno que se llamaba Yahweh Ben Yahweh, se llamaba la congregación que hizo el tipo, ¿verdad? Y el Ajá. tipo era un psicópata asesino, así, literal. Tenía su propia, ¿cómo es? Él interpretaba como él quería la Biblia, como se le cantaba, ni la Biblia no era, era un discurso que daba y era todo de negro. Era en la época de en la época en los Estados Unidos donde había mucho racismo, ¿verdad? Y viste que se le mataba a los negros, que es esto, y si el blanco le mataba, por ejemplo, no le dejaban libre y se le perseguía mucho a los negros. Bueno, entonces el tipo creó su congregación donde todos eran negros, por supuesto, ¿verdad? Ni un blanco no había, pero el tipo era así, vos le mirabas y era un pan de Dios, o sea que era súper carismático como todos los líderes psicópatas, ¿verdad? Súper carismático, ay, nombre todo el mundo, amén, aleluya, y él decía que él era Dios,
que él era Dios, no era lo que ni que Dios le hablaba, que él era Dios. Ajá. Te digo el level de psicopatía que tenía. El level de psicopatía. No, es más, hasta le dieron, en Miami fue, hasta el alcalde, porque él se codeaba con los grandes políticos, hasta el alcalde le dio la llave de la ciudad un mes antes de que el tipo caiga preso por 14 asesinatos Hija. que le mandó a hacer a sus guardias. Él tenía guardias, Ujú. ¿verdad? Y le mandó matar a 14 personas. En un complejo que él compró y eran gente, viste, pobre que ocupaban nomás el complejo que vivían, ¿verdad? Y él compró para todo su fervor, eso que le seguían, y le Sí. echó a toda la gente que vivía ahí, niños, ancianos, ¿verdad? Y había uno que no quiso salir, le mató a él, a su hija de 3 años, pero sanguinario, ¿eh? Y a su esposa. Sin asco. Y más 14 personas que mató ahí. Y después le comprobaron porque sus detractores, o sea que las personas que mataron confesaron, o si no, no le iban a agarrar al tipo. Y le agarraron al tipo. Le dieron, no sé cuánto, 365 años, por ahí. Claro, porque ahí suman las condenas. Ojalá que fuera lo Sí, mismo, como, ¿verdad? era como 3 cadenas perpetuas, no sé qué miércoles, bla, 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 bla. Bueno, Sí. por ejemplo, pero el tipo era un psicópata y sanguinario. Ah, y aparte que le violaba a las mujeres, a los menores. Siempre tienen pederastía, violencia sexual, ya sabes, todo eso. Todos los rasgos de un psicópata. Y generalmente todos los líderes de estos tres cultos que vi, había solo uno, que era el ejército de Dios que se llamaban, que eran blancos. Y después los otros dos que vi eran todos negros y en la época de los Estados Unidos, cuando se le perseguía mucho a los negros y todo eso. Entonces te pregunto, el querer, el desear que muera esa persona, ¿te hace malo? Y es un No. nivel de maldad. O sea, esa Desear persona que nomás. violaba, que mataba, que era pederasta, Lo que- todo eso, lo- que vos lo- desees lo que que muera esa pasa- persona, ¿te hace malo? Pero yo Lo que no pasa le... que, lo yo que prefiero- pasa que es también producto de un instinto natural del ser humano el impartir justicia. O sea, el ser humano a través de sus instintos tiene su escala de valores que determina, que les da ciertos criterios o parámetros para imponer justicia, ¿verdad? Eso también pasa. Pero a mí, O sea, por ejemplo, a mí, la por ejemplo, no la sé si pena de ustedes se muerte, por acuerdan de ejemplo, no es tanto. este, Para mí que tiene que no sé si sufrir ustedes se en la cárcel. acuerdan, y con esto voy a ir cerrando mi participación, mis animalitos, eso hay que darle de comer y eso y meterle adentro. Maena. No sé si ustedes se acuerdan de este neozelandés que entró con un arma y entró en una mezquita y le mató a toditos que estaban ahí Sí. en la mezquita. Bueno, el tipo que tranquilamente silbando, ¿verdad? Filma en Facebook tal cosa, Sí. cómo saca su arma, carga y todas esas cosas. Bueno, el tipo se justificó en un momento dado diciendo, a la puta, ¿qué mierda vienen a hacer estos islámicos acá a romper la paz y la tranquilidad de nuestro país? Nueva Zelanda es un país tranquilo, es un país seguro, y vienen estos hijos de puta a maltratar acá a las mujeres, porque el tipo en su Facebook, y él utilizó eso como una prueba para defenderse, en su Facebook el tipo filmaba cómo estos islámicos, ¿verdad? Su ley sharia, cómo de repente le mandaban a la puta a las mujeres neozelandesas ahí en la calle, en su mezquita, cómo le amenazaban de muerte a la gente y cosas así. Entonces el tipo, bueno, ideó un plan que finalmente le llevó a hacer lo que hizo. Y a mí me pareció una justificación muy válida. Yo haría lo mismo. Si yo veo que en la calle, en mi país o en mi barrio, viene un grupito de tilingos
a querer imponer su ley y esas cosas y a maltratarle a la gente, a las chicas y esas cosas. Bueno, voy a mirar por dónde esta gente se junta, dónde se reúne, a qué hora se reúnen. Y voy a hacer mi golpe y voy a liquidar yo la situación para devolver la paz y la tranquilidad a mi barrio, a mi comunidad, o lo que fuera. Entonces, es luego también parte de la naturaleza humana impartir justicia. Y se le redujo la condena al tipo. Está con prisión domiciliaria el mal tipo y ya no puede más usar arma y nada. Pero vos no viste lo que son las cárceles de Nueva Zelanda, que pucha hotel de 5 estrellas, de la Gran 7. Pero sigue siendo una prisión. Impresionante. Sí, pero es una cosa. ¿Vos no viste? Yo vi en la serie en Netflix esas prisiones del mundo. Las mejores prisiones están en Nueva Zelanda. Qué hermosa que es. Yo me quiero ir a vivir ahí, le dije a mi marido. Ahí vamos a ir a vivir gratis. Pero por más sigue siendo una prisión. Sí, pero los que estaban ahí salían a trabajar y volvían a dormir, tenían esa facilidad. Presos zambucú eran, bueno, pero no han de ser presos violentos, obviamente. No, súper tranquilo, re buena pija, en love eran todos, eran así por cosas, no era muy grave. Máxima seguridad. No era muy grave. Sí, te vamos a dejar salir un rato. Sí. No, pero ¿Y saben qué? Se le hizo todo pericia psiquiátrica y todo el tipo y nada, no se le encontró nada. El tipo simplemente hizo lo que él consideró correcto, ¿verdad? Devolver la paz y la tranquilidad en su barrio, en su comunidad. Claro. Para él. No, y está bien, y cierto, ahí dice algo interesante, Fer, que para él, para el que hizo eso, estaba bien, no estaba mal. Para mí está mal. No, para mí está mal, claro, porque daña la vida a otro ser humano. Claro. Pero te digo nomás que sí, pero para él eso está bien. Por eso. Y encima está justificado. Si vos le ves a un islámico que le está cagando a patada a una pendeja en la calle, vamos a llamarla, para eso está la policía. Y a filmar y llamar a la policía. Para eso está la policía. ¿Por qué? Para eso está la policía. Para eso está la policía. O sea, vos no sos ni juez, ni sos jurado, ni sos policía, ni sos nadie para repartir justicia para comenzar. Porque si todo el mundo, déjame terminar, si todo el mundo empezamos a repartir justicia por nuestras manos, esto es una anarquía y va a ser todo un quilombo, todos nos vamos a matar. ¿Sabes cómo va a ser? Como La Purga. ¿Vos viste esa película La Purga? Claro, sí. Que nació para matar a todos los pobres. Yo sí veo que alguien está queriendo entrar a mi casa. Bueno. Voy a llamar a la policía. No, pero vos estás hablando de otra cosa. Pero eso es diferente. Primero, una cosa es que vos estabas viendo a alguien que está haciendo daño a otra persona. Y otra cosa que dijiste, si entra a tu casa cuando es tu vida la que corre peligro. Claro. Eso es defensa propia. Bueno, lo otro es un asesinato. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, mientras el tipo le está cagando a la pendeja y vos estás tomando tu teléfono para llamar a la policía, el tipo ya la mató ya a la pendeja. No, una cosa es corre peligro la vida de la otra persona. En el momento no va a llamar a la policía. En el otro no había peligro de que en el momento que le llamas a la policía, si te digo que esa, te iba a explicar, toda esa gente que por ejemplo, es apuñalada 40, 50 veces, llega hasta el teléfono para llamar al 911 y se escuchan las llamadas de terror pidiendo auxilio, ¿sabes? Con 20 puñaladas encima y todavía no se muere. Y todavía no se muere, ¿eh? No, si vos ves a alguien que está, en peligro de vida, claro que tenés que hacer algo. Pero lo que vos estabas contando, no le puedes matar. Lo que estaban contando el tipo de Nueva Zelanda, no había peligro de vida de nadie, solamente estaban amenazando y agrediendo verbalmente. En ningún momento hubo nada físico. No, pero el tipo grabo eso, voy a las autoridades y digo, hey, esta gente es así, hagamos algo. Y acá dice Darwin, un humano no está configurado en sí para matar. De por sí la evolución hizo que nos sienta repulsión el hecho de matar a alguien. Es por eso que por más que maten en defensa propia o por justicia, como dicen, ya no podemos volver a estar tranquilos mentalmente por ir en contra de nuestro instinto. Claro, los que estamos bien del cerebro. Claro. Pero esta gente que agrede a otra persona o que mata
por matar o por robar, no está bien del cerebro. No sienten remordimiento. Y son psicópatas, una característica, o sociópata, mismo. igual nomás. Cualquiera de las Esa que gente quieras que te llamarle. roba y después te dispara, esa es Para, psicópata. sí, Psicópata. totalmente. Porque una persona Porque normal te robaría y no te haría daño. Pero no, sí. Si es que Pero no lo te que- resistís, ¿verdad? Claro, Ahora, si te pero resistís en un forcejeo, Claro. bueno, ya es otra cosa. Pero la gente que, como vos decís, Nicky, la gente que roba, te roba y después te mata es por el puro placer de matarte, Por ¿no? el puro placer, claro. Nada más. Es psicópata. O sea, tiene Psicópata. nana en la cabeza. Sí, así mismo es, tal cual. Sí. Porque no hay necesidad. Te robó, ya te robó. ¿Para qué te va a matar si ya te robó, ya llevó todo ya? Pero entonces, ¿cuál sería nuestro resumen o la conclusión que podríamos llegar con este tema del ser humano? Si es bueno o malo por naturaleza. A ver, Caro. Y para mí es que ambas. De repente puede ser malo, de repente puede ser bueno. Depende de las circunstancias en que te toque. Por ejemplo, bueno, le sacaría lo de maldad si es que vos le matas a alguien pero en defensa propia, por ejemplo. Claro, eso no es O- maldad. Claro, pero matar por matar sí es maldad y como vos decís, es una psicopatía y como no tiene ningún sentimiento ni nada. Y hay personas, por ejemplo, que son, pero que realmente sí son malas, ¿eh? Realmente, así, literal. ¿Entendés? Y sí, que ambas cosas son. La dualidad es bueno y malo. El yin y el yang somos. Exactamente. Yo Entonces, me planto en lo que había Somos el yin y dicho el yang. inicialmente. El ser humano es lo que es en función a cómo es, Y sí, a cómo son con él. claro, o sea, depende del ambiente. Yo me planto en eso. Depende del claro. ambiente. Y Y sí, del pero, contexto, de las circunstancias, claro. depende de cómo estén contigo, ¿entendés? Pero Es, entonces, es acción y reacción, ¿entendés? Es Pero- acción y reacción. pero entonces, Pero ¿cómo? sí, por naturaleza, el hombre es bueno, tiene Malo. esa tendencia natural a ser bueno con los semejantes, a ayudar y a cooperar para un fin común, ¿verdad? Eso es algo que instintivamente es el ser humano. Ahora, si después se hace malo en el camino porque otro es malo con él, bueno, entonces ahí ya cambia la cuestión. Pero por naturaleza, el hombre es bueno. Entonces, todas las Y Pero- bueno, personas que viven, te quiero hacer una pregunta, Fer, todas las personas que viven en situaciones de extrema pobreza o en situaciones así de ambientes agresivos y todo eso, todas son malos, sí o sí tienen que ser malos. no, claro que no. Pero eso es lo que estás diciendo. No, lo que yo dije que inicialmente, por instinto, el hombre es bueno. El hombre Pero vos dijiste naturalmente tiene... que el hombre Espera, voy a es cerrar como mi idea. se le trata. Bueno, eso es ya algo posterior, eso ya es ya respuesta a los estímulos, pero inicialmente el hombre es bueno naturalmente, es bueno porque, bueno, Ok. busca el bien común, busca la cooperación con sus semejantes. Ahora, si posteriormente le tratan mal o le hacen algo malo, entonces lógicamente va a reaccionar y va a ser malo. Ok. Por eso es muy amplio este tema. Yo creo que deberíamos dedicar un programa entero a hablar de este tema. Sí, podríamos hacer. Lastimosamente el tiempo ya nos quedó corto. Para mí Sí. es ambas cosas y de acuerdo a las circunstancias. Sí. Así nomás. Para Porque hay, mí, por ejemplo, para mí personas, uno. por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que son vengativas, por ejemplo. Por decirte. Sí. Acá nos ¿Verdad? dice, Darwin nos dice, si es una persona sana y no le encontraron nada, está hablando seguramente del neozelandés, posiblemente esté sufriendo internamente, por más que sea algo bueno para él, la carga que queda. Claro. Según Para- la declaración del tipo, él hizo lo que creyó correcto. Sí, pero vos podés No declarar tiene lo que ningún- sea no- con no tal se de que no te hagan arrepiente de lo nada. que hizo. O sea, las Él palabras hizo del lo tipo que tenía que hacer. no es fuente confiable. No es fuente confiable. Porque el tipo se va a defender, obviamente. No, pero hay, Para- por ejemplo, personas que no, que en realidad, por ejemplo, como dice él, capaz que ese neozelandés, en realidad, como él pensó que estaba bien, no siente ningún remordimiento, porque hay personas que Claro. son así, No, que no, son no, así, No, pero Nicky, él filmó, ¿Entendés? él empezó a filmar
desde que se bajó del auto, Sí, él filmó desde todo, que yo vi abrió la eso. guantera, la parte de atrás de su auto, él Sacó, tranquilamente ahí cantando los pitufos, cargaba su metralleta, Y lo que muchas veces los psicópatas estudiantiles esto hacen en los colegios. y Pero entró son ahí con Juan psicópatas, por su para ellos casa. está bien lo que hacen. No, pero sin asco lo mató a todos, o sea, no y tuvo ni sí, miedo, ni le tembló el pulso, Y eso nada. es un psicópata. ¿No te entendés? Él hizo de manera consciente. Y Él el sabía psicópata lo que también. hacía. El psicópata Él también. dijo, él se justificó. Me También el cansé psicópata. de que estos hijos de puta siembren el temor en mi barrio. Díjolo. Me cansé de ver que estos hijos de puta le manden a la mierda a nuestras mujeres, que les empujen, que les insulten, que les tiren cosas. Y bueno, averigüé dónde se juntan, dónde se reúnen. Encontré esta mezquita y sabemos cómo son estos islámicos y les liquidé para devolver Y la paz a mi barrio, a mi comunidad. te pregunto algo. Y, ¿Todos y, en esa mezquita y, eran así? Ah, y eso ya es difícil de ah, saber, che. bueno, entonces ahí te das cuenta del problema mental que tenía el tipo. Porque si realmente quería hacer justicia, estaba harto, iba a ver a la gente, a aquellos que hacen. Y no, él tenía un problema de xenofobia, tenía un problema de racismo, tenía. No me vengas acá con que no, que era porque era la justicia. No, el tipo estaba mal de la cabeza. Para hacer eso, tenés que estar mal de la cabeza, porque si no, iba a ser como un justiciero y le ibas a matar uno a uno a aquellas personas que sí estaban haciendo daño a la sociedad. No matarle a todos los que están en una mezquita, que posiblemente haya gente buenísima ahí. no, lo que el tipo tenía Y que haber bueno, hecho era eso llamar a la ya, policía nomás y listo. Eso nomás Claro. y listo. Ya Y acá dice solucionaba el Darwin, si es problema. una persona sana, no, dice, incluso si te forjeseas y el ladrón no es un psicópata, posiblemente no te mate por el miedo. Está igual de asustado que la víctima, por eso buscan gente que no tenga siquiera con qué defenderse, por propia experiencia de vivir en las calles. De eso dice Está Darwin. bien, ¿cierto? Y bueno, yo lo que creo es que nosotros traemos un componente genético para el bien o para el mal. Vos estás, digamos, ya predispuesto a ciertas cosas. No me acuerdo cuál era, Caro. Era el carácter el que uno se forja hasta los 6 años y la personalidad la que uno ya trae o viceversa. No me acuerdo cómo era. Pero, la personalidad, tu personalidad vos traes. y tu Y el carácter el que forjas el que hasta se los 6 va años. forjando a través del tiempo. Es más, por ejemplo, los niños de temprana edad, los que ya son psicópatas, por ejemplo, ¿cómo empiezan ellos? Sí, matar animalitos, Los niños, rompiendo matando cosas, animales, eso. sí, matando. Primero es matar animalitos, primerito. Y esa es una señal de alarma que es lo primero que te tiene que llamar la atención si vos ves que un niño le hace daño a un animal, por ejemplo. Sí, porque ese es el exactamente. principal rasgo de la Así mismo. psicopatía. Así mismo. Entonces, para mí, uno trae un componente genético de tu tendencia para el bien o para el mal. Y sí, estoy de acuerdo con Fer, y estoy de acuerdo contigo, Caro, que el ambiente influye mucho. El ambiente, la Claro. amistad, influye mucho. Influye totalmente luego. No totalmente. En eso estoy en desacuerdo contigo. Porque depende de tu Y capacidad, bueno, de tu ser. pero ¿de dónde recibimos los estímulos mayormente? ¿Del No, ambiente, del entorno, déjame del contexto? terminar. Hay gente con la suficiente capacidad mental y la fortaleza mental para decir no. Yo soy el ejemplo. Muchas veces mi compañero, mi amigo, vení, pues vamos a tomar, vamos a hacer esto. Y yo le decía no. Muchas veces me dijeron, ¿querés probarlo? Le dije que no. Por más que me decían, maricón, yo no necesito tomar para divertirme, le decía. Sin embargo, había otros que con una mente más débil, una voluntad más débil, decían sí para poder pertenecer a ese grupo. ¿Entendés? Sí. Entonces, Y ¿sabes que entra también ahí lo de la droga, por ejemplo? Hay claro. personas que tienen tendencia a mí nunca en mi vida me llamó la atención ningún tipo de droga. A mí Jamás. tampoco. ¿Viste ese que no te llama ni luego? Nunca Jamás probé y en mi posiblemente vida. nunca probé. No, Bueno, y yo yo tengo tampoco que ir nunca a- probé ni nada. Dale, Fer, muchas gracias. Ya, Fer.
Pero te digo, Yo hay voy por la personas conexión que... porque ya tengo. Dale, Fer, Anda, nos vemos. Nosotros vamos a anda. terminar un ratito Vemos más, ya el- terminamos. Dale, chao, 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 Fer. chao. Bueno, Dale, chao, chao, chao. claro, cierto lo que estabas diciendo. Sí, depende de cada... Como vos decís, de la fuerza mental y también de la fuerza de voluntad. Y hay cosas que sos propenso a traer, tenés predisposición Claro, a tal o cual cosa, exactamente. por ejemplo. Así mismo. Por eso es que para mí no es fruto del ambiente. No en todo, ¿verdad? No en todo, no en todo. No en todo. Para mí que es... Ay, no sé por qué no habilita el mosaico, che. Para mí que es... Vos traes una predisposición a algo. Y Sí. podés, depende de tu ambiente, podés fortalecer eso o podés ser capaz de cambiar esa predisposición que traes. Porque hay mucha Por gente ejemplo, sí, que se ataja para no ser malo, claro, pero ya es, pero ya es. tiene esa predisposición. Tiene esa predisposición, pero Sí. como está mal, como siempre le dijeron, no, está mal, está mal, está mal, está Claro, mal. claro, claro. Entonces, no tengo que hacer Claro. eso. Claro, claro. Pero no, ese no es realmente su Ese instinto. realmente no es su instinto, No. no es lo que él quiere. No, así mismo es, tal Bueno, cual. entonces, Yo, por ejemplo, viste, en nuestra familia, por ejemplo, abuela Nidia que cosía, vos sabés la abuela, bordaba, hacía todo, bueno. Coye también, ¿verdad? Imagínate, eso yo creo que viene ya predispuesto genéticamente. Y después, mi hija Janina, por ejemplo, es una capa. Ella cose, borda, dibuja, pinta. Espectacular. Vos sabés que es increíble cómo va pasando y yo, por ejemplo, nunca me gustó. Odiaba todo lo que es coser, bordar. Ay, yo me acuerdo en la escuela le decía a Coye, y ella me hacía, ¿viste? ¿Te acuerdas que teníamos arte elemental? sí. Que teníamos que coser el almohadón ese de arpillera famoso que teníamos que entregar en la escuela. Bueno, yo no, Bueno. porque era un colegio de hombres y esas cosas no se hacían. Ay, Los hombres bueno. no hacían esa en la época. Ah, bueno, nosotros sí, entonces Coye me hacía todito. Yo con ni una aguja, ni un botón, no sé coser nada. Pero porque Yo a sí, mí pero nunca aprendí jamás- solo. Yo aprendí solo a No. coser, a planchar, a todo. No, Aprendí y a mí solo. pues nunca me gustó. Y vos sabés que yo siempre fui deportista. Sí, Y como mi viejo. Y de ahí viene todo lo que yo soy, que es deporte y todas esas cosas, viene todo de parte de mi viejo. claro. Increíble. Vos traes ya increíble. una predisposición genética a lo bueno y a lo malo. Después tu ambiente se encarga de fortalecer o de cambiarte. O sea, en realidad Claro. la gente no cambia, vamos a ser sinceros. Es otro tema. La gente no cambia. El que te No. dice voy a cambiar, el que dijo no, Dios me cambió, mentira. Mentira, Es eso un sí que yo estoy de mentiroso. acuerdo, mentira, Mentira. totalmente de acuerdo, mentira. Nada te cambia, vos no Sí. cambias, nunca vas a cambiar. Lo que haces es controlar tu instinto. Eso, sí, ¿Verdad? exactamente, solamente controla, por ejemplo, los que son adictos al juego, por ejemplo, Sí. los que Eso son no se adictos, cura. no se cura, eso se controla, igual que los adictos al alcohol, los adictos a las drogas, ellos nunca se curan, ellos controlan. Sí, Que es exactamente. diferente. Y no, es cierto, nunca se curan, se controla, como vos decís, se Así controla. mismo. Pero siempre va a ser, siempre vas a, en algún momento caes, porque Claro. siempre le pasa a todos. Así mismo. Todo eso que se rehabilita 1 año, 2 años, después del tercer año, vos ya le ves ahí todo puede ser que nunca más tome, por ejemplo, Por mamá y papá. Mamá y papá chupaban, fumaban, terascore, de farra en farra, hasta que un día dijeron, no más. y no más. Y hasta hoy, no más. Y Sí, estamos sí. hablando de al menos 50 años. Sí, sí. Y Y nunca Coye más. también fumaba como una chimenea, parece que los Klein lo fumaban todo. Sí, Bueno, todos y fumaban Coye también. y se Y iban ahí bueno, al cafetín y ahí compraban todos sus cigarrillos. ahí compraba así en el cafetín. Sí. Bueno, y Coye también fumaba hasta que un día dijo, hasta aquí no, y nunca más. Sí. Pero lo único que los Klein, no sé yo, abuela Nidia, bingo. Coye, bingo. Nelly, bingo. Bingo. Mafa, no sé si bingo. Pero eso del juego, y a mí nunca me gustó eso tampoco.
Lo traemos la sangre. A mí me gusta, no tanto como mamá o como abuela que se iban todos los martes, todos los Y sábados, yo qué sé qué coye, día era. coye, Y tía Coye. Sí, ellos vivían con el bingo, todos los días consiguieron el bingo. sí, exactamente. A ver qué nos dicen acá. ¿Qué ¿Existe el opinan bingo de todavía? Weber? ¿Quién Weber? De Nicky, el bingo Pío existe todavía, Sí ahí en Quinta. existe, pero ya es todo virtual, nomás eso. Ah, yo pensé que ya no es. Yo me acuerdo. ¿Dónde le va a buscar tu mamá? Tu mamá. Ah, estará en el En bingo. el Oye, bingo, en sí. el Marte bingo. creo que era su día eso. Sí, Acá Diego martes, nos pregunta qué jueves. opinan de Weber. ¿Quién Weber? O sea, ¿le conocen a un Weber? A wherever. A Weber no A le Weber. conozco. No, Weber dice. No, no Si sé puede ser quién más era. específico sería fantástico. No sé. Max Weber. Más Weber, me suena, me suena, me suena. Pero qué... No me acuerdo, me suena. Más Weber, me suena, me suena. Pero no sé qué es. Sí, Ya escuché. pero ¿a qué te referí exactamente? Porque de la persona, ¿de qué? Porque Matt era un Buscarle. psicólogo famoso, Sí. eh, este señor. Pero ¿en qué te referí? ¿En Y ha de qué? ser de lo bueno, lo malo, seguro. No, él decía que la religión fue Ah, uno de los aspectos más importantes que influyeron, a ver, en lo que es el desarrollo de la cultura, que es lo que yo digo, sí. ¿verdad? Que la moral, como estuvimos hablando de los dioses moralistas, que hicieron que la moral de las sociedades vayan de la mano a las religiones, ¿verdad? A ver qué Ok. dice en su obra La ética protestante. No leí. Es un Mire. ensayo que lo hizo en el 1905 y yo la verdad Ay, que no leí, pero es sobre la sociología de la religión. Interesante punto, ¿eh? Pero es básicamente eso, que él decía, que me acuerdo que dimos en psicología, eh, que él decía justamente eso, que la religión influía en la moral de las sociedades, ¿verdad? Que el efecto de la idea religiosa, tanto en la actividad económica como la social, era que lo que hizo que la sociedad, que la civilización occidental sea lo que es ahora. claro. No sé si a eso te referís, Diego, ¿verdad? No sé si esté bien relacionar las drogas con las cosas malas. El que tiene No, personalidad no, débil no va a ser dijimos, vulnerable a hacer cosas malas con o pero sin drogas. Así nosotros no como dijimos, podés volverte el mejor médico profesional y tener una adicción. No. no, nosotros no Darwin, no, dijimos no nos ni referimos mal, exactamente a que esté mal o bien mal, consumir bien, droga. nada. No es eso. Lo que nos referimos es a la voluntad de la Predisposición, persona de hacer el bien o el mal, o de, si estás en una adicción, salir de esa adicción. A esa voluntad lo que nos referimos nosotros. Nosotros en ningún momento nos referimos si está bien o mal el drogarse o el ser ludópata. No. No nos referimos si está bien o mal eso. Nosotros nos referimos solamente a la predisposición que a la trae uno. predisposición que uno lleva, ¿entendés? Claro. ¿Verdad? Y para mí es cierto lo que dice Diego, su acotación, porque Weber, Sí, no. como te digo, y como yo insisto, afirmo de que la moral occidental, sobre todo también oriental, básicamente la moral de todo el mundo, de toda civilización, está extremadamente influida en la religión que profesa esa Sí, pero ¿quién fue? ¿Quién escribió eso? Weber, No, Mark no, no. Weber. Lo de las religiones yo me refiero. Sí, Sí, pero vos dijiste que la moral está basado también en esas cuestiones de no, la religión. eso lo digo yo. Sí, sí. Pero yo te pregunto, ¿y quién escribió eso? Las religiones. Las religiones, no, y los hombres, Ay, bueno. pero ¿qué Es la moral pasó? del Como, hombre. como estuvimos hablando en el programa pasado de Moisés, ¿verdad? Es la moral del hombre. Claro, como dijo Moisés, Todo es la moral del hombre. claro, como hablamos en el programa anterior, de que Moisés se iba allá arriba, volvía y decía, de la chore,
¿Qué no pasó? sé qué cuánto, mira un poco todo acá. Vamos a cambiar las leyes, vamos a hacer las leyes, ¿entendés? Otro. Claro, las leyes dependían de su contexto y eso influyó en su civilización. Y acá Claro. dice Diego, dice, la otra vez vi una foto de un campo de concentración, el apellido Klein, qué fuerte. Ah, Sí, fueron sí. nuestros abuelos, Nuestro nuestros no, bisabuelos, bisabuelo. bisabuelos, los padres Tío de nuestro abuelo. abuelo Sí, materno, sí, que murieron ahí, junto sí. con Nuestra tía un también. Tíos, hijo. abuelo, un hijo, No, sí. la Dos tía, tías. la tía Una tía, vivió, la tía se la tía salvó. y un hijo de ella vivió Sí, y su marido y un hijo murieron junto con los abuelos. sí. Sí, En los Klein Auschwitz estuvieron fue. ahí. En Auschwitz. Exactamente, que le En llevaron Auschwitz. de Hungría. Sí, ellos fueron toda la familia ahí. Menos los hermanos que ya vinieron antes. ¿Qué Sí, año era? en 1932, el creo que. O 20, no, en el 32 fue. en el Antes de la 31 por Segunda ahí Guerra. vinieron. Sí, antes de la Segunda Antes Guerra de la Segunda Mundial. Guerra, pero ellos vinieron por Sí, el quilombo que hubo en en el Imperio Hungría con el tema, Austrohúngaro. sí, con el tema de toda la, ¿cómo que se llama? De todo el quilombo socioeconómico que había ahí. Sí, Gracias, Enrique, por estar ahí. Se desconecta, dice. Bueno, nosotros, bueno, ¿qué te parece si vamos terminando? dale, Muy, dale. muy buen tema también, Diego, el que nos das. Podemos ver algo también de Weber y de otros filósofos que opinan igual que yo, en que, Niki. claro, la moral depende de la religión. La religión moldeó la moral de las sociedades a su manera, a su conveniencia. No sé qué decir, Caro. No, la moral depende del hombre. Porque la religión fue creada por los hombres. Entonces la Y- moral depende del hombre. Claro, pero no todos los hombres. Vino un tipo que creó una religión Sí, sí, y de acuerdo a varios. esa religión que creó ese tipo, Sí, sí. Pero él creó. claro, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que Y estamos bueno, pero diciendo? cuando vos decís de religión, parece que es como si fuera wow, que Dios fue el que hizo. Y Dios No, pues vos no no me hizo crees nada, si eso. fue. Ah, bueno, pero Yo entonces lo que digo es el que hombre fue el que creó la religión. un grupo creó una religión donde decía Claro, que masturbarse estaba mal o que ser homosexual es una abominación. está mal, claro. Y entonces automáticamente eso ya está mal en toda esa sociedad, pese a Claro, que toda lógico. esa sociedad no predique o no profese esa religión. ¿Entendés? Claro, 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 claro. Dice acá, sin duda, a un ateo le preguntas si robar, matar, desear a la mujer ajena está bien y te va a decir que no. Las costumbres hacen las leyes. Pero es que robar, matar, está Y mal. que Ahora, no, desear a la mujer de tu prójimo no sé si está obvio. mal. Depende de quién. Depende de que también esté la mujer de tu prójimo. Depende de que sea la mujer o el hombre de tu O sea, prójimo. De tu prójima. desear a una persona no está Es mal. una cosa, no. No está mal. Ahora, el No, hacer desear algo con no. eso Ah, ya es un poco ya más, depende, más heavy. Depende de cada uno. claro, ya es un poco Depende más de cada uno. conversable, ¿verdad? Porque Más razonable. Vamos, ¿y qué te parece, Niki? ¿Y qué te parece si hablamos más de eso? Vamos a conversar antes. Vamos a hablar de eso el próximo programa. ¿Qué te parece? Dale, dale, listo. Sobre las costumbres, leyes y sobre todo sobre el monoteísmo y si está bien o no desear a la mujer o el hombre. De tu prójimo. De tu prójimo. Prójima. Prójimo. Sí, porque bien. Prójime. Prójime. Prójimex. No, vaya. Sí, todes. 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 Pero a lo que voy, dice, es que en Occidente tenemos costumbres cristianas sin necesidad de ser cristianos. Y claro, Diego, eso es lo que acabé de decir. Y eso es lo que no entendía, claro, que espero que haya entendido ahora. Sí, ya La entendí, religión ya. cristiana moldeó las sociedades, aunque la Claro. gente no profese esa religión. Claro. Escuchando por lo que escuché la otra vez. Este más cortito. Sí. Una apologista dijo que Dios no era ni hombre ni mujer. Y yo dije, ¿y qué? No viste que ahora está ese no binario. No Sí. binario porque no son ni hombre ni mujer. Dios Claro. es no binario. Y sí. ¿Quién dijo Pero- que Dios era pero- hombre? No, pero dijo que se hizo a su imagen y semejanza. O sea, que era hombre y hombre y mujer. mujer los creó. Y a imagen y semejanza. Y hombre y mujer.
Y por eso, entonces pero el apologista dijo que Dios no Se era cagó de hombre. risa, Diego, dice no Es binario. verdad, y que Dios no, es verdad, y que Dios no era hombre y que Dios no era mujer. Y yo me quedé pensando, ¿y qué pico lo que es entonces? Y dije lo yo, que antes ya se sé. llamaba hermafrodita. Claro, entonces dije yo, entonces es un no binario. Y viste el nuevo sexo, pues es no binario. No, no es, Entonces no un es no sexo, binario. no es sexo, ojo. Un nuevo que no es Género. determinado, no tiene eso. Entonces dije, Dios es no binario, wow, qué progre, dije yo. Re Dice Diego, los progre. ángeles no tienen género. Re progre son, que Claro. escucha, por eso no binarios son, imagínate, Dios está adelantado a los tiempos. Así mismo. Bueno, quedamos, buen tema entonces para el próximo programa. Según las Dale. creencias, religiones, morales, vamos a hablar sobre este tipo de situaciones. ¿Está bien desear la mujer o el hombre de tu prójimo o prójima? O prójime. O prójime o prójimo, porque puedes O- desear el hombre de tu prójimo también. Y eso O es lo la que te mujer de digo. tu prójima también. De tu prójima también, claro. O el no binario de tu prójimo, Por no sé cómo ejemplo. Mario, bueno, X. O sea, desear la pareja de tu De tu ayuramata. no yo qué sé. binario. De tu no binario. Y medio cuál. Bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Dale. Gracias, Caro. Y Dale, nos entonces vemos. quedamos para el próximo programa. Dale, chao, chao. Chao, chao. Chao.